¿no? Bueno, vamos a hablar justamente de los Pandora Papers, los papeles de Pandora, esta mega filtración de un consorcio de periodistas que integra Hugo Alconada-Amón. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, jefa, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Bien, son días intensos, Me como te imagino. imaginarás. Bueno, vamos de mayor sí. a menor, en términos mundiales, digamos, ¿no? Porque es una filtración mundial, de impacto mundial, con capítulos donde los nombres de determinados resuenan más fuertes en algún lado que otros. Pero ¿qué es lo que... A ver, ¿qué papeles pudieron acceder ustedes, básicamente, como para empezar de cero? Bien, empecemos como si fuera un cuentito. Esto comenzó hace un año, el trabajo duro, el trabajo amplio, lleva ya 2 años, donde comenzamos a analizar casi 12 millones de documentos electrónicos. Y por esto lo que te quiero decir, María, es un documento electrónico puede ser un Word, un PDF o un Excel, con lo cual cada documento puede tener, que nos ha pasado, Pero espera, una carilla. Espera, porque lo que me interesa en realidad es explicar qué es, porque una cosa es cómo trabajaron ustedes, o sea, son los papeles de los abogados que arman las sociedades offshore, o sea, ¿qué es a lo que acceden ustedes? A eso iba. Algunos documentos tienen una carilla, otros tienen 1000 carillas. Ahora, ¿qué tienen adentro? Son los documentos de 14 firmas, que son estudios contables y estudios de abogados, que se encargan de gestionar la apertura y, por otro lado, de desarrollar, mantener vivas las sociedades offshore en múltiples paraísos fiscales y las cuentas bancarias asociadas a esas sociedades offshore en una larga lista de paraísos fiscales. Notarás que soy bastante impreciso en algunos datos porque precisamente lo que tenés es, como son 12 millones de documentos y a su vez cada uno puede tener miles de páginas, que nos ha pasado, que a su vez vos tenés que hay sociedades offshore que están con nombre y apellido. Juan Pérez es el verdadero beneficiario final. Y después tenés otros, María, en los cuales están escondidos detrás de prestanombres. Con lo cual este es todavía, a pesar de 2 años, un trabajo en desarrollo. Ahora, ¿Qué Hugo, sí sabemos? Sí, pero déjame que te haga una pregunta más. O sea, ustedes saben a través de los papeles de los abogados que quienes arman sociedades offshore en paraísos fiscales, que pueden ser para evadir impuestos o para esconder plata sucia. Lo que no surge de estos papeles es cuánta plata mueven en esas cuentas, o sabes cuánta plata mueven en esas cuentas. En algunos casos sí, porque también hay precisiones al respecto. En muchos otros casos no. ¿Por qué? Porque lo que tenés a veces es, por ejemplo, una persona que integra un estudio jurídico o contable que a su vez se encarga de tramitar la apertura de una sociedad offshore, además de vincularlo a una cuenta bancaria, y que luego, en ocasiones, lo que ocurre es le transmite esto a alguien, suponte en un país de Europa, diciendo, bueno, acá tenemos lo que pidió el cliente, al cual no identifica, para que pueda él o ella gestionar sus fondos. Entonces, a veces ocurre eso. En otros casos, como tenemos ahora el de Mariano Macri, en la cual tenemos incluso correos electrónicos en los cuales aportan precisiones, entonces surge de allí que, por ejemplo, desde la Argentina le dicen necesitamos una sociedad offshore vinculada a una cuenta bancaria en la cual el señor Mariano Macri recibirá fondos por aportes de dividendos del grupo SOCMA por un total de 2,6 millones de dólares que él usará por fuera del grupo SOCMA para negocios personales. Por eso te digo, hay una multiplicidad de variables. O sea, en el caso de Mariano Macri, sí saben que eran o por lo menos 2 millones y pico de dólares. 600.000 dólares. En el caso de Zulemita Menem, se descubrieron que usó una offshore para comprar departamentos en Miami. Por ejemplo. Entonces, a su vez aquí ¿Y se sabe por qué valor? Sí, pero prefiero no dar precisiones porque lo vamos a estar dando en las próximas horas. Ah, qué canchero. Viste, pero es todo un trabajo. Además, imagínate, qué canchero. No, pero se va a saber, digamos. Todo esto, María, a su vez hay que coordinarlo con 600 periodistas que se tienen que poner de acuerdo
en los horarios y en las fechas de cada uno de las filas, para no hacerla larga. Escúchame, pero te hago otra pregunta mientras tanto. Vos decime esto. Durán Barba, ¿no? O sea, los consultores políticos por lo general cobran plata en negro, porque la plata de las campañas suele ser plata en negro. Ahora, Durán Barba ha hecho campañas en toda América Latina. ¿Se podrá saber si la plata que Durán Barba mandó a estas offshore viene de una campaña con Macri o eso no lo vamos a saber? No, eso yo creo que no lo vamos a saber. Esa es una de las dificultades que tiene justamente, María, todo este mundo offshore, en lo cual hay mucho que está opaco. A ver, doy un ejemplo nimio. Espera, ¿y lo de Sigman? ¿Qué le encontraron a Hugo Sigman, el empresario tan importante argentino? También hay precisiones que no puedo dar porque va a ser publicado en los próximos días. Pero tienen hay más detalles que tiene una cuenta ahí, que sabremos más adelante. Sí, claro, sí. César, ahora, una vez que vos tenés la cuenta, ¿no? ¿Podés saber si es una cuenta que es declarada o no al fisco? Dependiendo, pues no todos tienen declaraciones públicas de bienes. Los políticos sí, vos podés ir y fijarte si la declararon. Ahora, los ciudadanos, Zulemita Menem, ponele, ¿no? ¿Vamos a saber si es una cuenta declarada o no en el fisco? Es parte de nuestro trabajo de llamar a cada una de las personas a las cuales encontramos. Es parte del protocolo periodístico que siempre hay que llamar antes de publicar, que es una de las cosas que en la Argentina se malinterpretan como que en realidad le estás avisando al enemigo. Primero, que no es un enemigo. Segundo, no es avisar, sino consultar periodísticamente para conseguir más precisiones. Entonces, los dos herederos son Zulema y Humberto Grondona, dos herederos de dinero mal habido, seguramente. Es dinero que han recibido y que manejan en operatorios offshore. Yo sería más cauto sobre bien o mal recibido, porque hay precisiones que también surgirán en los próximos días. Y por eso también tengo que ser cauto. Bueno, una cosa más te quiero preguntar, un montón más, pero Daniel Muñoz, porque es gracioso, uno ve los medios según qué medio es, ¿no? Unos destacan que está Mariano Macri y Durán Barba, otros destacan a Daniel Muñoz y a Clarence, ¿no? Daniel Muñoz, que era el secretario privado de Néstor Kirchner, que para mí es uno de los grandes misterios de todo lo que rodea el crecimiento patrimonial de los Kirchner y su entorno, porque daría la sensación de que es el hombre que se quedó con gran parte del patrimonio, porque es un tipo que ya le encontraron 70 palos en la investigación anterior y muere de un cáncer fulminante en el 2016 y aparece un secretario privado que no tenía ninguna actividad económica por fuera de ser funcionario público con un sueldo muy bajo, pero que aparece moviendo millones. Sí, y sobre y sobre Mariano Macri puedo contar un poco más porque ya ahora estamos subiéndolos, de hecho ya están en internet, los textos sobre ambos. Y sí, en el caso de Daniel Muñoz lo que ha pasado, María, es que aparecen nuevos datos, nuevos eslabones de su operatorio offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Y recordemos como contexto que toda esa operatoria es delictiva, y puedo ser asertivo porque incluso los que estuvieron involucrados en eso terminaron acogiéndose al régimen del arrepentido y confirmando lo que nosotros habíamos revelado en Panama Papers, y además terminan aportando nuevos detalles. Bueno, ahora lo que ocurrió es nosotros aportamos más detalles sobre los detalles que esta gente no había contado todavía. Está bien, pero... Y lo que surge, sí, es eso: compra de inmuebles, movimiento de dinero negro, testaferros y demás. Pero escuchame, digo, sentido común, ¿no? El secretario privado del presidente, que era el secretario privado de Néstor Kirchner, amasa una fortuna de $100 millones, más o menos, le encontraron hasta ahora, entre una y otra investigación. Sí, ponele. Bueno, digo, o es un genio como secretario privado que se hace todo ese dinero, o se quedó él solo con una guita. O sea, es raro ese caso. No, no es raro. Ya la respuesta la dio la propia familia, incluida la viuda de él mismo. Él no es un genio no era un genio de las finanzas, no era un gran inversor. Lo que tuvimos se afanó dinero. Se comió dinero negro producto de la corrupción. Pero no era un testaferro de nadie. No era un testaferro de nadie. Él solo armó un dinero. No. Se afanó dinero del dinero afanado. O sea, él fue una persona que se quedó con bolsos que no eran para él, sino para la familia Kirchner. Esto es lo que terminó contando la familia de Daniel Muñoz cuando ya Daniel Muñoz fallecido, ellos se acogen al régimen del arrepentido. Pero vos me decís que vos tenés un testaferro que se te queda con $100 millones y no tenés ninguna forma, o sea, no hiciste nada para asegurarte que no se quede con 100 palos, $100 millones alguien.
Ahí ya estamos entrando, María, en otro tramo que ya no es ni Panama Papers ni Pandora Papers, sino Cuaderno de la Corrupción, en la cual recordemos que Carolina Pochetti y otros contaban de cómo era el manejo de dinero físico en bolsos, que a su vez sí, era tal el descontrol por lo que cuentan, que se quedaron con bolsos y bolsos y bolsos, en particular en el desmadre inmediatamente posterior al fallecimiento del entonces presidente, claro, del expresidente Néstor Kirchner. Hugo, para cerrar, digamos, hay un escándalo mundial en este momento, ¿no? Aparecen desde 14 presidentes latinoamericanos, en cada uno de los capítulos hay una enorme repercusión en el mundo, artistas, Shakira, Julio Iglesias, jugadores de fútbol, Mascherano, Di María, Pochettino, Pep Guardiola. Esto tiene que ver, digamos, con elusión fiscal, evadir fiscalmente, esconder plata negra. ¿Hay alguna razón razonable para tener una offshore que sea legal? Sí, podría ocurrir que vos quisieras, por razones de privacidad, mantener determinados activos lejos de, si querés, la mirada pública social. Es decir, yo no tengo ganas que la gente sepa que yo tengo un avión. Ahora, al mismo tiempo, no tengo problemas en declararlo al fisco. De ahí la precisión. A ver, tenés distintos umbrales. Primero, tenés el que está utilizando esta operatoria para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo o lo que fuere. Después tenés los que están evadiendo. Después tenés los que están eludiendo. Después están nada más que los que, incluso con todo en blanco, prefieren tenerlo ahí por una cuestión hasta que es más fácil mover los fondos y los títulos sobre esos activos. Y recordemos algo más. Acá lo que hay que distinguir ¿es de por sí ilegal el tener una sociedad offshore o una cuenta bancaria offshore? No. Si vos lo tenés declarado ante el fisco, no hay problema, porque vos vas a estar tributando. Después podés tener los matices y decir, mira, si sos argentino, vivís en Argentina y tenés esto, pero lo declarás medio raro, es otra historia. Pero en definitiva, te cuento así, María, yo he vivido en el exterior, vos también. Vos y yo hemos tenido cuentas en el exterior cuando ambos fuimos corresponsales ante la Casa Blanca. Sí. Ahora, vos tenías una cuenta bancaria que tenías que reportarla ante la AFIP y además informar cuál era el saldo al 31 de diciembre de cada año. Sí. Tributabas a su vez como argentino ante las autoridades tributarias argentinas sobre los fondos en esa cuenta bancaria en el exterior. ¿Se terminó? Sí. El punto es, a partir de ahí, todo lo demás. Lo que pasa es que los bancos tienen la obligación de informar que vos tenés una cuenta. Si vas a una cuenta offshore, nadie tiene. O sea, los niveles de supervisión sobre las cuentas offshore. Eso, claro. Bien. Correcto, y de ahí la importancia que uno también tiene que declararlo al 31 de diciembre de cada año. Bien. De todos modos, acá, más allá de los nombres propios, que si está el rey de Jordania, o Mariano Macri, o Daniel Muñoz, o el rey emérito de España, acá también la discusión es para qué está en el mundo la operatoria offshore. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus riesgos? Breve, porque esto no es una discusión entre izquierda o derecha o una discusión política. De acuerdo a cálculos, y ya con esto cierro, del Fondo Monetario Internacional, que no lo podemos tildar de izquierda, el Fondo Monetario Internacional estima que por año, María, se pierden, los gobiernos dejan de recaudar, pierden impuestos que más o menos son de 500.000 millones de dólares en impuestos corporativos que no se cobran por y 200.000 millones de dólares en impuestos personales vinculados al operatorio offshore. Es decir, los gobiernos no recaudan 700.000 millones de dólares al año fruto de este operatorio offshore. Hugo Alconadamón, te mando un beso y seguiremos entonces expectantes a estas revelaciones que acaban de comenzar de esta nueva mega filtración de papeles de la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales. Un beso, Hugo, gracias. Buen día. Buen Adiós. día. Esto es Tom Zanay.